Bueno, pues sí, Luz Mari, hemos invitado al representante de la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro. Representante, muy buenas tardes, bienvenido a su casa, el CIA, Sistema Informativo de las Américas. Apreciado Carlos, un saludo muy especial, Luz Mari, José Vicente, todo el equipo y a todos los oyentes un muy buen día. Gracias por la invitación. Señor representante, pues digamos que en otras decía que con nuestros invitados y nuestros representantes, congresistas, concejales, ediles, hemos tenido momentos de podernos reír, poder alegrar la vida, pero creo que Bogotá y Colombia no están pasando por el mejor momento, sino para decir, oiga, no sabe uno si decir buenas tardes, buenos días, si el ambiente es el mejor en nuestro país, representante Mauricio Toro. ¿Cuál es su visión, su sentimiento antes de ir con la pregunta de rigor, como lo planteaba Luz Mari Guerra, que es esa moción de censura de la cual se espera Colombia, qué ha pasado con ello? Pero quiero saber su sentimiento, su visión de ver a Bogotá, no sé, vandalizada, acabada, destruida, 54 estaciones totalmente acabadas, Supercae de las Américas. Si usted va a enviar a hacer algo por allá, no lo envíe porque no hay cómo, no lo van a atender. Si piensa uno ir al portal Suba, tampoco, que cerraron. Si va a ir al sector de los héroes, no hay paso. Si va uno a otro lado, bueno, uno no sabe qué pensar. ¿Cómo ve a Bogotá, su ciudad, señor representante, a esta hora del mediodía aquí en el CIA? Pues sin duda son momentos muy difíciles para todo el país, no solamente para Bogotá. Cali está en una situación supremamente difícil, el Valle del Cauca, pero también hacia el sur del país. Hoy en el Cauca, en Nariño, se están presentando situaciones muy complejas. Yo creo que esta presión social, esto era una olla pitadora, se le tapó la válvula por el COVID y terminó explotando todo en un problema gigantesco que tenía este país de inequidad y desigualdad. Esto es una deuda histórica que arrastra el Estado con las personas que menos recursos logran, y entonces pues duele la situación de desesperanza, duele también la falta de empatía por parte de todos los sectores. Es decir, nos ha sido muy difícil como país tratar de entender las realidades diversas, es decir, quienes están del lado digamos, de los no marchantes, de los no protestantes, de la ciudadanía, tiene que tener la empatía para entender qué es lo que pasa, cuáles son los reclamos, y lo mismo los marchantes y quienes hoy están en los bloqueos tienen que entender también la afectación y las dificultades que viven hoy las ciudades y que viven los ciudadanos. Es decir, de esto nosotros no logramos salir si entre todos no nos entendemos y no nos comprendemos. No estamos buscando convencernos, sino entendernos, ponerlos en los zapatos del otro y entender qué es lo que está pasando para plantear soluciones. Y aquí todo el mundo tiene que ver. Esto no es solamente un tema del gobierno nacional, esto no es solamente un tema del Congreso de la República, esto también tiene que ver con el sector empresarial, esto también tiene que ver con cada uno de nosotros como ciudadanos, que entendamos un poco cuál es nuestra responsabilidad, nuestra labor y nuestra misión. Así que es doloroso. Yo rechazo contundentemente los desmanes, los abusos de la fuerza pública y también los desmanes de aquellos ciudadanos que no representan su generalidad, que están atentando contra el bien público y el bien privado. Hay formas pacíficas de protestar, hay formas pacíficas de hacerse oír, pero todo lo que pasa alrededor de la destrucción del bien público y del bien privado es completamente reprochable. Duele porque al final lo pagamos todos. Entonces yo lo lamento, pero tengo que decir que esto no representa a los marchantes pacíficos, que esto no representa a esos organizadores del paro. Aquí hay infiltraciones de todo lado, aquí hemos visto todo lo que nunca se había visto. Aquí hay infiltraciones de grupos anarquistas, del narcotráfico, de las distintas guerrillas o de los reductos que quedan allí, del paramilitarismo, todo el mundo pescando en río revuelto, y es completamente desafortunado. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es denunciar aquellos desmanes de cualquier sector de donde vengan y rodear a esos marchantes pacíficos, pero sobre todo dialogar frente a las necesidades de un pueblo que está gritando. A mí me quedaron mal, yo no tengo nada que perder y he tenido la oportunidad de recorrer el país, salir a las calles, estar en primera línea conversando con los muchachos y entendiendo un poco la situación, porque aquí hay que escuchar, hay que oír, hay que analizar para entender, y luego yendo a donde el sector empresarial y productivo y también oírlo, y así juntarlos para que entre ellos y entre nosotros dialoguemos y construyamos una solución. Construir es lo que necesitamos, y a eso me he dedicado viajando al Valle del Cauca varias veces. Estuve una semana allá y aquí visitando los diferentes puntos de concentración para oír, tender puentes, dialogar y lograr destrabar una situación tan compleja, pero que no nos va a dejar en el mismo estado donde estábamos. Yo quiero, para terminar, Luz Mari y Carlos, decirles, de aquí salimos mejor de lo que estábamos, como sociedad, más unidos,
más por lo menos conscientes de lo que ocurre, con mejores propuestas y como siempre resilientes para levantarnos ese polvo de esta revolcada y esta tierra para decir somos capaces de ser mejores como país. CIA. Señor representante Mauricio Toro, moción de censura, que aquí lo ha dicho José Luis Ramírez Morales, John Didier, todo nuestro equipo periodístico. Es difícil que una moción de censura pase en el Congreso de la República. No se ha dado, no pasa. Se mueve mucho tema político, mucho ambiente político. Su lectura de lo que ha pasado con esa moción de censura en el Congreso. Es completamente lamentable lo que terminó pasando hoy en el Senado de la República, y es completamente lamentable porque se pudo demostrar con cifras, con argumentos técnicos, la poca idoneidad del ministro de Defensa para liderar una de las carteras más importantes, la que se encarga de custodiar la vida de los colombianos y de mantener la seguridad en el país. Una persona cuya mayor experiencia en el tema de seguridad fue haber nacido en el hospital militar, una persona que no tiene los instrumentos necesarios para poder liderar hoy a nuestras fuerzas militares y a nuestra Policía Nacional, una persona que además con mensajes incendiarios no ha ayudado a ir bajando la tensión, sino que al contrario la ha acrecentado, una persona que se niega a reconocer que en Colombia, en el marco de estas protestas, han habido desaparecidos, que son reportados por la misma entidad que hoy se encarga de recibir las denuncias. La Fiscalía está por la Defensoría, hay cifras diversas alrededor de esto, pero lo que sí es real es que hay desaparecidos, que hay abusos por parte de la fuerza, que hay desmanes, y que es el ministro de Defensa el que los tiene que condenar y rechazar, el que tiene que mantener el orden respetando los derechos humanos y la vida de los colombianos, y demostró su incapacidad por completo. Y a pesar de esto, del llamado de la comunidad internacional, de su falta de idoneidad, pues el Senado y los senadores en su mayoría deciden respaldarlo. Hoy hay que entender que esto no puede continuar así. Yo lamento el hundimiento. Y les digo una cosa, en Cámara de Representantes iba a pasar por primera vez en la historia esa moción. Se tenían los votos. El Partido Liberal Unido, junto con los partidos alternativos, junto con otros partidos que tenían, digamos, divisiones, teníamos los votos para que esa moción fuera positiva y el ministro se tuviera que apartar de su cargo para que llegara alguien que sea capaz de mantener el control respetando los derechos humanos, de no estigmatizar la protesta social pacífica. Pero como se dieron cuenta, hicieron una jugadita de las que ya conocemos en el Senado. Inmediatamente, a pesar de que en Cámara ya habíamos citado la moción antes nosotros, lo que hicieron fue adelantar la votación en Senado, donde les quedó más fácil, con mermelada tal vez seguramente, y con otros mecanismos, voltear la votación. Y desafortunadamente hoy perdimos. Nunca había pasado esta moción, nunca ha pasado, y esperamos que algún día podamos lograr demostrarle a este gobierno que tiene que empezar a gobernar en el año que le queda con personas técnicas, preparadas, y no con amigos, favores políticos y personas que nada tienen que ver con las carteras donde los nombran. Representante, manifiesta usted que inicialmente la Cámara ya había citado, le tengo entendido, le escuché de esta manera. ¿Se podría caer esto que ha planteado el Senado o por algún viro jurídico? No, desafortunadamente la jugada es la siguiente, y esto es importante explicarlo. ¿Qué es lo que pasa? La moción de censura, que es un instrumento que nos dio la Constitución de Colombia para poder los congresistas decirle a un presidente, su ministro o ministra en tal cartera es indigno de estar allí porque no está preparado, porque no cumple las condiciones y lo debe sacar. Es decir, nosotros eliminamos esa posibilidad de que continúe en una cartera y obligamos al ministro a que ponga a otra persona. Nosotros lo despedimos, digámoslo así. Entonces utilizamos esa moción, esa figura de la moción en Cámara, donde le pedimos a la Cámara de Representantes, se hiciera un debate de moción de censura. Pero a su vez también otros senadores de partidos alternativos e independientes hicieron lo propio en Senado. Entonces, en Cámara y en Senado se habían radicado las dos mociones de censura. Primero se hizo la de Cámara en radicación y posteriormente se radicó la de Senado. Se iba a hacer el debate primero en la Cámara de Representantes, pero resulta que, como vieron que teníamos los votos positivos para tumbar el ministro, inmediatamente el presidente de Senado, de Cambio Radical, aliado al gobierno y arrodillado al gobierno, como lo está haciendo Vargas Lleras y Cambio Radical, pues aceleró la fecha del debate y la votación de la moción de censura en Senado. La Constitución Política dice que, pronunciada una Cámara sobre el tema, no se puede pronunciar la otra en caso de que se niegue la moción. ¿Eso qué quiere decir? Que si se niega la moción de censura en Senado, inmediatamente se inhibe a la Cámara por, digámoslo así, ser cosa juzgada. Y de esa manera nosotros no vamos a poder votar. Por eso la jugadita de adelantar
allá el debate, sabiendo que en Cámara sí lo íbamos a poder pasar y el ministro se iba a caer. Precisamente, doctor Mauricio Toro, eso es lo que escuchábamos en el ambiente político. Se unieron estas fuerzas. Germán Vargas Lleras, ya sabemos los ministerios que llegaron, de sus representantes. El Partido Liberal le hizo el quite, pero Horacio José Zerpa, el senador, fue uno de los que sí apoyó, o sea, que se cayera esta moción de censura desde el Senado. Eso es lo que se dice, porque se espera que precisamente no llegara hasta la Cámara, donde tenían ustedes asegurados el hecho de que se aceptara la moción de censura. Pero qué decirle, a esta hora precisamente se está moviendo, y hacia allá voy, se está moviendo el hecho de que, o por lo menos no sé si es que tengo como un mal parecer, o frente al hecho de que no vemos una respuesta, y al unirse el grupo de Germán Vargas Lleras, digamos, por ejemplo, como Horacio José Zerpa, y digamos, se están moviendo este gran grupo, estamos viendo que ellos no están escuchando como a la gente ese clamor, y que esto está empantanado y que realmente no vemos soluciones. Se dice que desde el Congreso no están empezando por los cambios, que deben empezar por ellos. ¿Es así de pronto esa percepción que usted como representante a la Cámara lo percibe? Porque eso es lo que en el ambiente, lo que se está hablando y lo que se dice es que realmente este Congreso está, sí, dice que el presidente quiere escuchar, pero ¿dónde está la respuesta del Congreso frente a las peticiones de los jóvenes, frente a las peticiones de la gente que quiere que la dejen trabajar para que no sigan estos bloqueos? Es duro, y yo digo que los ciudadanos tienen que cobrar esto en las urnas el próximo marzo del año entrante, vigilar quienes votaron esa moción de censura para que no prosperara y de esa manera no reelegirlos. Esto que acaba de pasar va en contravía de las peticiones ciudadanas, va en contravía de la vida, va en contravía además de las solicitudes de la comunidad internacional. En Colombia no puede haber desaparecidos ni muertos porque un ciudadano pacíficamente sale a protestar. En Colombia no debe la policía y el ejército tomarse la justicia por sus propias manos. Por eso somos un Estado social de derecho. Aquí lo que tiene que hacer la policía y el ejército con la fiscalía es capturar a los vándalos, judicializarlos y privarlos de su libertad, respetándoles el debido proceso. Porque si se toman la justicia por sus manos, metiendo a la gente en unos CAIs o en unas URIs a bolillo hasta que los matan, o mutilándolos y tirándolos a un río solo porque les dijeron que estaban cometiendo actos vandálicos, pues imagínense ustedes, pónganse ustedes en el papel de un padre cuyo hijo sale a marchar por sus derechos porque un día se los quitaron y desafortunadamente alguien lo señala sin haber hecho nada y lo matan, o efectivamente se equivocó y cometió un desmán y en lugar de llevarlo a un juicio simplemente lo matan y lo tiran a un río, y quien lo hace es quien te debe cuidar y custodiar. Entonces eso es muy grave, que a pesar de las pruebas esos senadores hayan decidido por mermelada, porque les entregaron ministerios. Es que lo que hizo Vargas Lleras es quedarse con 3 ministerios, ahora casi con 4, para chantajear al gobierno. Vargas Lleras está aprovechando esta revoltura para chantajear al gobierno y decirle: yo le voy a generar a usted gobernabilidad si me da ministerios y le protege a sus ministros. Y la superintendencia, de su solidaridad. Es brutal lo que está pasando y el gobierno está entregando todo para poderse salvar, ya que está haciendo agua. Entonces aquí lo que hay que hacer es empezar a castigar a esos senadores en las elecciones y decirle a los congresistas, a los ciudadanos, que hay unos congresistas que estamos haciendo la tarea. Nosotros armamos un grupo y creamos una estrategia que se llama Los Jóvenes Tienen la Palabra, congresistas de todos los partidos políticos, jóvenes, nos reunimos 20 de todos los partidos políticos, de oposición, alternativos, independientes, de gobierno, y estamos viajando a los territorios para hacer de la Cámara de Representantes lo que el Senado no está haciendo: oír a la gente, a los marchantes, a los manifestantes, a los empresarios, a los sindicalistas, a los docentes, a todos los que tienen que ver en esto, a los que no marchan y están afectados, a los que marchan y están afectados, para construir soluciones. Ya tenemos borradores de los proyectos de ley que el gobierno no se ha atrevido a presentar y que es responsabilidad nuestra: la reforma a la policía, la modificación para que los jóvenes puedan participar en política, la reglamentación de la protesta social y otros tantos instrumentos para devolverle a la ciudadanía lo que históricamente le quitaron estos partidos tradicionales. Claro que sí. Representante, lo quería interpelar ahí, porque es que hay mensajes y yo entiendo el malestar y la posición que ustedes han tomado en el Congreso de la República, pero digamos, decir que el ESMAD agrede y que el ESMAD causa la muerte de muchachos en protesta pacífica, ¿no es desfasado en cierto momento?
Veamos lo de Tuluá, que es lo más reciente que tenemos hace 2 días, y aquí teníamos a nuestro corresponsal en Tuluá, Juan Carlos Hoyos, que nos describía. Se viene primero todo el golpe directo hacia las instalaciones de gobierno. Ahí es cuando tiene que ingresar el ESMAD a repeler y a retener a este vandalismo. Aquí en Bogotá, ayer, a las 3:30 de la mañana, en el sector de Usme, localidad Quinta, Yomasa, atravesaron buses, se llenó todo el corredor vial. Es prohibido cerrar una vía nacional. Lo hablaba esta mañana en estos micrófonos la alcaldesa local de Usme, Mabel Súa. Tiene que intervenir el ESMAD. Siempre hay un antes y un después. Cuando interviene el ESMAD es cuando se presentan, digamos, los enfrentamientos. Portal de las Américas, que han querido empezar a cambiarle el nombre por Portal Resistencia. Estuve allí en la sesión del Consejo de Bogotá, hice presencia y le comentaba a quienes estaban liderando, le dije, pero mire, hay un ambiente tranquilo. Me decían, sí, pero es que cuando el ESMAD viene en las horas de la tarde y nos agrede, es cuando se prende la situación. Digo, pero el ESMAD atraviesa, ingresa aquí a la plazoleta. Me dicen, no, es que los chicos tienen que salir a cerrar la vía para hacerse notar. Y ahí, pero entonces, ¿a qué le estamos jugando para hacer precisión frente a este tema? Porque es que queda en el aire, representante, y le digo, le entiendo su malestar, pero no creo que el ESMAD, o se han presentado situaciones que la protesta está pacífica, llega el ESMAD y agrede a los jóvenes. Mire, lo primero que hay que decir aquí es que la misma personería, la misma Defensoría del Pueblo, perdón, ha encontrado las irregularidades frente a los, procedimientos que el ESMAD está usando. Es decir, el ESMAD está para mantener el orden cuando el orden, sale de control. Es decir, cuando un grupo de ciudadanos empiezan a agredir el bien privado, el bien público y a destruir, el ESMAD entra con toda su fuerza a disolver esas manifestaciones. Es su mandato legal y es su obligación, y eso lo defiendo yo. Es decir, si hay una marcha y de un momento a otro alguien empieza a destruir, pues el ESMAD tiene que ingresar respetando los protocolos, no disparándole a los ojos con balines a la gente, no disparándole con armas letales encima, porque ya tenemos muchas personas que perdieron sus ojos y los muertos que ya sabemos que han habido en las pasadas y en estas. Tienen que utilizar los protocolos y el uso de esas armas no letales o no convencionales, más bien en el marco de los derechos humanos, para disolver esa manifestación. Eso es lo primero, y eso lo respaldo yo. Si se van a meter a hacer un incendio, como pasó en Jamundí, como pasó con los peajes, como pasó en Tuluá, pues el ESMAD tiene que entrar con todo el uso de la fuerza para, respetando los derechos humanos, poder disolver esas manifestaciones y proteger las instalaciones públicas. Pero aquí lo que hemos visto, con más de 470 videos que hay donde se ha demostrado el abuso de la fuerza, es el ESMAD toreando a manifestantes pacíficos. Aquí se han dado esos casos. Entonces es tan reprochable el que entra a destruir las instalaciones públicas y privadas, como cuando el ESMAD, sin que los ciudadanos estén haciendo nada malo, empiezan a tratar de disolver una protesta pacífica que ni siquiera está bloqueando una vía. Yo tengo los videos aquí nomás en la 68, gente marchando por un carril y un grupo de policías junto con el ESMAD, se paran 2 policías detrás de los del ESMAD y empiezan a aventarles piedras a unos manifestantes que ni estaban bloqueando la vía a plena luz del día y no estaban ocasionando ningún tipo de desmán. Me pasó también lo mismo cerca de la Plaza de Bolívar. En una velatón, los jóvenes con arte y cultura, sin bloquear una vía, sentados, y de un momento a otro nos mandan 80 motorizados a hacernos círculos como si fueran vándalos, y de un momento a otro tiran un gas, una bomba aturdidora y un gas lacrimógeno. No estábamos bloqueando nada porque yo estaba verificando la situación. Yo no hago parte de las marchas, acompaño a los marchantes para verificar la situación y encuentro esto. Entonces es lo que a mí me preocupa, que el ESMAD no puede violar los protocolos. Entonces, tan reprochable como quienes se salen de control, como cuando el ESMAD utiliza mal los procedimientos o asusta a la gente para encenderla como mecanismo para, mandar la gente a sus casas, y eso no se puede permitir. Entonces, abusos de ningún lado, y en eso el ministerio ha guardado silencio. Lo que hemos encontrado, personas hoy que se voltean los chalecos, que hacen parte de la policía y salen a disparar a diestra y siniestra con armas de fuego, como vimos en el 2019, cuyas investigaciones no van en nada. Esto no se puede permitir en un Estado social de derecho. Entonces yo entiendo el malestar de algunas personas cuando dicen, oiga, si van a destruir el bien público y el privado, el ESMAD tiene que ir. Claro que tiene que ir.
Claro que tiene que ir, pero no a dispararle a los ojos y a la cara a la gente, porque no sabemos si hay un inocente allí, una persona que no tiene nada que ver, y así tenga que ver, pues esa no es la función del ESMAD, es disolver para proteger, y eso no lo están haciendo bien. Claro, pues sí, quería hacerle esa interpelación precisamente para que no quede en el ambiente, es que los muchachos, porque eso se vuelve reiterativo, repetitivo de las manifestaciones, estábamos en calma y llegaron los del ESMAD de frente y nos atacaron. Siempre a una acción hay una reacción, pero como dice el representante, ya también son muchos los testimonios y muchas las evidencias del abuso y de la brutalidad policial. ¿Es el momento para ascensos en la policía en este momento y más dirigidos desde el Congreso de la República, representante? Se habla de un ascenso al general Jorge Luis Vargas por la Comisión Segunda de Senado. Yo creo que es el momento, yo creo que no estamos en el mejor momento para ascensos, representante. Esto muestra una vez más la desconexión del gobierno nacional y del mismo Congreso que permite esto frente a lo que está pasando. Esto no es necesario, esto no es inmediato, esto no tiene que hacer ahorita, hay que esperar. Lo primero que hay que hacer, la reforma a la policía es urgente. Nosotros necesitamos hacer una reforma profunda. Nuestra policía se formó dado a la violencia de los años 80 y 90, donde teníamos un ampón, un narcotraficante, un asesino que pagaba 2 millones de pesos por policía muerto y que a la policía hubo que formarla militarmente para defenderse y mantener el control de las ciudades en momentos de un conflicto en ciudades como el que teníamos. Desafortunadamente hoy el escenario es completamente distinto, o afortunadamente, pero desafortunadamente esta formación. A los policías hoy hay que formarlos como fuerza cívica, donde los ciudadanos se sientan seguros con los policías, donde los policías sean una fuerza de acompañamiento, pero que se dedique a capturar bandidos y bandas delincuenciales. A la policía hay que remunerarla bien. Hoy tenemos un problema, nuestros policías no ganan un buen salario, hoy están expuestos a lo que implican las dificultades de una ciudad como la nuestra y precarizados, no tienen las mismas oportunidades que tienen, por ejemplo, los militares. Entonces a la policía no solamente hay que formarla en derechos humanos, uno no puede tener sacando policías cada año y medio que ni conocen la ley, que ni conocen las normas, que ni conocen los protocolos de derechos humanos y que fuera de eso no están bien remunerados para el riesgo que corren en las calles y su trabajo tan riesgoso. Por eso es necesario que a la policía se le haga una reforma. También es necesario que no se juzguen entre ellos. Un ciudadano que hoy es sometido a un abuso tiene que irle a decir a la misma policía que la misma policía la abusó. Esto tiene que salirse para que sea la justicia ordinaria la que verifique esas situaciones y juzgue, porque por eso tenemos un 97% de impunidad alrededor de los procesos de la policía. Y además debe salir del Ministerio de Defensa y debe irse al Ministerio del Interior para garantizar así que sea una policía social, cívica, de servicio a los ciudadanos, bien formada, bien capacitada y bien remunerada. De esa manera, esto va a cambiar y devolvemos la confianza ciudadana en la policía, porque aquí tengo que decir, nuestra fuerza pública es respetable. Nuestros policías en su generalidad son personas honestas y trabajadoras, pero tenemos unas personas que no lo están haciendo bien y le hacen un daño enorme al honor y a la institucionalidad. A esta hora del mediodía en el CIA, Sistema Informativo de las Américas, Mauricio Toro, representante de la Cámara por Bogotá, que coloca su punto de malestar y su posición frente al hundimiento de la moción de censura al ministro de la Defensa. Rápidamente al cierre, José Vicente Campo Marroquín, ¿tiene interrogante para el representante? Pues representante, se están dando vueltas sobre la situación del país, todos los atropellos que puede cometer en cierta manera el ESMAD, los desmanes por parte de la población civil, pero vemos que las conversaciones no avanzan. Digamos, el punto importante de los acuerdos, de las inconformidades que hay en la sociedad civil no avanza. A 30 días ya de un paro, ¿qué hacer? ¿Qué decirle al gobierno que no se sintoniza con las necesidades de quienes están de una u otra manera protestando? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos esperar, representante del gobierno nacional, a estas alturas del paro? Lo primero es el presidente de la República tiene la obligación, el deber legal y constitucional de sentarse rápidamente a analizar los puntos del Comité del Paro. Pero esto ha sido una lentitud causada por el mismo gobierno, porque a mí me consta que el Comité del Paro llevó un pliego de peticiones al gobierno nacional empezando esto, y es el gobierno, el presidente de la República, que encerrado en su palacio, que sin querer salir detrás de un set de televisión, decidió demorar la respuesta.
Hubo varios expresidentes tratando de canalizar esta situación y pedirle al presidente, señor presidente, siéntese y oiga. La respuesta del presidente de la República, que es indignante, que a mí me duele en el corazón, es que dijo que hasta que no me manden unas propuestas que a mí me parezcan, digamos, efectivas, yo no me siento. Eso no es la parte de la negociación. O sea, uno no se puede sentar a negociar diciendo que lo que quiero que la otra parte diga es lo que a mí me gusta, porque entonces no habría necesidad de una negociación. Pero fueron las condiciones del gobierno. Es cuando pongan algo que nos interese y podamos hacer, nos sentamos. No, aquí se necesita diálogo, humildad, pero sobre todo contundencia. Sentarse con valentía y decir, listo, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Qué puedo yo cumplir y qué no? Y avanzar. Pero son semanas en silencio. Miren, que no haya ido el presidente de Cali, en el peor momento del conflicto y del bloqueo del Valle, a los caleños les dolió y al país también, que se hubiera tenido que ir el Congreso a sesionar. Primero llegó el Congreso de la República a sesionar, con lo desprestigiado que está. Y primero llega el Congreso antes que el presidente, porque el ministro le dice, a mí me da miedo que le hagan algo. No es que uno tiene un presidente con toda la fuerza de seguridad del Estado, es para enfrentar los problemas. Entonces lo que tiene que hacer hoy es eso. Sí, representante, ese silencio administrativo justifica la protesta, así como vamos, a 30 días de paro. Es que no hay de otra. Si los protestantes están buscando una respuesta y no encuentran una respuesta, ¿qué les dice que se tienen que parar? Es que los que están en las protestas hoy no están perdiendo nada. Ellos dijeron, hoy comemos mejor allá en la olla comunitaria. Nosotros hemos sufrido de carencia toda nuestra vida. Entonces hoy nos dimos cuenta que podíamos lograr cosas y las estamos logrando. Necesitamos es que nos oigan para terminar esta situación, y si no los oyen, no tienen cómo pararse. O sea, esto no tiene cómo avanzar si el presidente no agarra esto. Pero miren lo que hizo, Carlos. El presidente se sentó primero con los partidos de gobierno, en lugar de sentarse con los independientes en su momento y con los de oposición. Pero con los que siempre se ve, con los que siempre se ve. Y luego se sienta con los empresarios. Y ahorita con Germán Vargas Lleras, o sea, uno dice... ¿Está cerrando la puerta? Eso es lo que estamos viendo los colombianos. Uno no se sienta con los que lo abrazan porque pues ahí no va a solucionar nada. Uno se sienta es con los que lo critican para poder entender y a partir del entendimiento plantear soluciones. Esto no se ha atrevido a hacerlo el gobierno. Pareciera que le interesa mantener este estado de caos institucional y nacional para reivindicar su lucha de la seguridad democrática y poder volver a retomar el poder en las siguientes elecciones. A mí me pareciera que esto fuera como deliberado, como no oír la gente y permitirla que se exploten las ciudades para luego llegar con su mano dura y decir esto es lo que necesita el país. Me da miedo lo que está haciendo el presidente de la República. Su desconexión, yo no creo que sea por bobo, es deliberada. ¿Estamos ante un Estado fallido, representante? No podría decir que Colombia es un Estado fallido. Estamos frente a un presidente que ha fallado. Ahí está. Qué dolor, pero realmente es lo que, digamos, nos da. De lado y lado, porque los jóvenes tampoco tienen propuestas serias, lo dicen desde los mismos ediles, desde las localidades aquí en la capital de la República, y si eso está pasando aquí en Bogotá, yo me imagino que también está pasando en Cali, y desafortunadamente, si el presidente muestra una cara, y está mostrando esa cara de duro, que nos duele, porque eso es para Colombia, digamos, pues, representante, realmente la óptica que usted hoy nos presenta aquí en el Sistema Informativo de las Américas es dolorosa y preocupante. La situación no es muy fácil. Luz Mari, José Vicente, señor representante, la situación no es muy fácil porque aquí, ¿qué me decía ahí José Vicente rápidamente? No, es que estamos ante los ediles, pues son políticos también. Sí. Y lo que uno ve, la opinión de los ediles valedera en ciertos escenarios, pero lo que uno ve, los jóvenes... no se sienten representados ni por la institucionalidad ni por los políticos. Entonces, una cosa dicen los ediles, que que los jóvenes no tienen propuestas, pero yo sí pensaría que los jóvenes tienen unas propuestas. Serias, están diciendo serias, no sí están diciendo que no, pero tanto que están en las calles, pues protestando. Habría que escucharlos, pensaría yo, ¿no? Representante. Pero mire que yo hice este ejercicio y les quiero confesar lo que pasó en Cali, porque me fui a primera línea, me fui a los puntos de bloqueo más difíciles, a Puerto Resistencia, para entender a estos jóvenes y poder transmitir sus necesidades. Y ellos tienen una serie de solicitudes organizadas en su gran mayoría. Claro. Miren, yo hablando con ellos les decía, ¿cómo desbloqueamos esto?
Es decir, nosotros tenemos 22 puntos de bloqueo. Entonces, empecemos por partes. Nosotros podemos desbloquear este punto si retiran el SMAT. No les estamos diciendo retiren toda la fuerza pública, decían los jóvenes. Ustedes retiran el SMAT y nosotros nos retiramos y nos hacemos a un lado. Y así vamos avanzando en diferentes puntos. Pero cuando le plantea uno esto al gobierno nacional, de miren, háganlo al tiempo, los dos se paran al tiempo y se retiran al tiempo, para que no sea que uno demostró más debilidad que el otro. Están parados, de un lado el SMAT y del otro lado los chicos, pues simplemente tocamos el himno nacional, se corren todos y caminan hacia un lugar donde todos se sientan seguros. ¿Quién dijo que no? El gobierno nacional. La respuesta a mí me parece increíblemente grave, porque en una negociación se para de conceder y ahora tienen un pliego. De hecho, ya lograron varias cosas, que fue el que la ministra de Canciller se fuera, que el ministro de Hacienda, que se cayera la tributaria, que la de salud, educación gratuita 1, 2, 3, estatus 1, 2, 3, digámoslo así. Es decir, ellos tienen una serie, reforma a la policía, que es lo que el gobierno se ha rehusado a hacer profundamente. Es decir, ellos tienen un listado en general que me parece lógico, otras tantas no, pero parte de la base de que el gobierno empiece a decirles esto sí y esto no. Todo el mundo para negociar se tira una lista de niño Dios porque sabe que lo van a peluquear. Esto es lo que tiene el Comité del Paro y los jóvenes en las calles que no están representados por el Comité del Paro. Y el gobierno nacional no se ha sentado ni siquiera a analizarlas. Entonces, eso es lo que a mí me parece complejo, que no le veo salida pronta si el gobierno no empieza a negociar. Pero lo que sí es que los jóvenes hoy, en su gran mayoría, tienen propuestas muy interesantes. Lo que pasa es que están atomizados y se necesita un poco más de unidad. Claro, lo que nos preocupa, sí, y lo hemos manifestado en esta mesa de trabajo del CIA en horas de la mañana y al mediodía, representante, es qué pasaría de llegar a un acuerdo del Comité de Paro, porque las voces en los diferentes sectores de bloqueo es el Comité de Paro no me representa a mí. Se tendría que abrir muchas mesas de diálogo. Un tema es Puerto Resistencia en Buga, allá en Cali. Otro tema es Medellín, otro tema. Entonces, diría uno que se está diseminando ese tema del paro, pero esperamos que haya una salida. Nuestro tema hoy, el malestar por el hundimiento de la moción de censura del señor ministro de Defensa. Representante Mauricio Toro, como siempre, un abrazo a la distancia. Gracias por aportarle la información de Colombia y del mundo a través del Sistema Informativo de las Américas. Abrazos gigantescos, mucha esperanza, mucha fuerza para este momento. No dejen los ciudadanos de perder la esperanza de que esto vamos a salir. Esto emocionalmente nos ha dado muy duro a todos los ciudadanos en general. La desesperanza nos lleva al caos y el caos nos lleva a la perdición. Así que mantengan la esperanza de que esto vamos a salir bien. Un ánimo gigantesco para todas las personas que hoy están trabajando para solucionar esto, independientemente del sector donde estén, porque de esto tenemos que salir unidos como sociedad en beneficio de todas las generaciones que vienen atrás. Gracias a ustedes por comunicar y un abrazo lleno de vibra para esta semana. Credibilidad. www.elciaradio.com. Quien tiene la información tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información.